Buenos días, ¿cómo anda? Le habla el profesor Claudio Celada. Van a tener conmigo la materia de lengua y literatura, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el ambiente literario, con, sí, las lecturas. Bueno, vamos a ir metiéndonos poco a poco en lo que es esta materia y trataremos de ir definiendo, ¿sí? La definición de conceptos es un tema importante y justamente vamos a hablar de la literatura y el problema que nos encontramos acá como para comenzar es que la literatura no tiene una definición establecida y clara, ¿sí? No tiene una definición que ustedes digan esto es literatura, ¿sí? Entonces hay muchos teóricos que definen la literatura desde distintos lados. Entonces vamos a abrir, lo primero que se les ocurriría a ustedes para estudiar algo es probablemente buscarlo en Wikipedia. Entonces vamos a ver que en el primer fragmento de Wikipedia, buscando literatura, dice, la literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se refiere a la palabra o que sirve de ella. O sea, la palabra solo... ¿La palabra? ¿Solo pronunciada? Esperen. Y por lo tanto abarca todo texto escrito, literatura escrita como hablados o cantados. En un sentido más restringido y neotradicional, es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia a la literalidad en oposición al lenguaje ordinario de interacción menos estética y más práctica. Bueno, vamos a empezar a definir esto, ¿sí? Entonces vamos a decir que la literatura es el recurso que utiliza alguien para comunicarse. Entonces, ¿un lenguaje de señas es literatura? No. ¿El lenguaje vulgar es literatura? No. Tiene que haber un autor que quiere decir algo y un espectador, un consumidor, un lector que quiere recibir ese algo. Entonces en esa instancia de comunicación es cuando se produce la literatura. Entonces, como planteaba, ¿la literatura tiene que estar escrita? No, no hace falta que sea siempre escrita. Aunque generalmente cuando hablamos de literatura hablamos de literatura escrita. Pero nos olvidamos del campo oral. La literatura se puede construir desde un campo oral, ¿sí? Entonces los mitos viejos, los antiguos mitos, las leyendas que se transmitían, las canciones, también forman parte de la literatura. Entonces la literatura es esa conjunción de recursos que nos van a hacer, ¿sí? Que nos van a hacer deseables con un lenguaje mejor aplicado, con recursos que le sean propios a ese lenguaje, con la intención fundamental de comunicar algo a alguien. Bien, bueno, dicho esto, más o menos sabemos lo que es la literatura. Hay un sentido estético, ¿sí? Y entonces nos preguntábamos en el cuadernillo, si lo leyeron, si sí o sí la literatura tiene un sentido estético. Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Qué es la estética? Porque estamos de acuerdo de que sí, la literatura tiene un sentido estético. Pero ¿qué es la estética? Una canción de esas que dice guarangadas y que habla de la droga y que es estético. Bueno, hay una finalidad estética en ese mensaje. Entonces ahí entraríamos en un problema. ¿Dónde termina esa finalidad estética? ¿No? Porque si nosotros pensamos en un tango, en un jazz, en una música más elaborada y todo, me parece perfecto. Ahora, ¿cualquier canción es literatura? ¿Cualquier poema es literatura? Porque, obviamente, como dijimos, sí tiene la finalidad de comunicar. Ahora, ¿con solo comunicar ya está?
Bueno, eso es una de las cosas que ustedes deberían preguntarse en esta unidad 1. Entonces vamos a dividir, ¿sí?, que dentro de la literatura tenemos movimientos, estilos, vanguardias, tenemos distintas cosas. Ahora vamos a hablar de qué es el realismo literario, ¿sí? Y entonces decimos que el realismo literario es una estética que supuso una ruptura en el romanticismo. Entonces ya ahí nos estamos ubicando más o menos en qué año estamos, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del siglo XIX. Esto se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenarios, escenas, etc. De esta forma podía ser imaginados con mayor facilidad. Bueno, ahí dio varias pautas. Primero, que tiene que ver con una ruptura, ¿sí? Lo que es ya no puede ser. Entonces, el romanticismo, en lugar de lo que se venía dando antes, el romanticismo tenía una pasión desmedida, tenía una intención estética hacia la exageración. El realismo todo lo contrario. El realismo trata de describir con la mayor precisión posible. Lo que yo estoy diciendo tiene que quedar claro, por lo tanto voy a utilizar muchos adjetivos que me permitan describir. Los sustantivos toman verdadero valor, ¿sí? Y las acciones no son tan importantes, que serían los verbos, ¿no? Bien, entonces nos encontramos con una intención de contar historias reales con el fin, entre otras cosas, de dejar ciertas enseñanzas a partir de las vivencias, creencias, conceptos que fueron propios de una época, una cultura o una persona. Entonces, eso es el realismo. Dentro de la época, el realismo tiene sus distintos autores, como Stendhal, Balzac, que van a ir desarrollando mejor, Menéndez Pidal o Dámaso Alonso en España, ¿sí? Bien, pero lo que más nos interesa a nosotros es ubicarlo geográficamente, ¿sí? Surge en Europa. Históricamente surge a raíz del 1860 por ahí, ¿sí? Con una oposición al romanticismo, y va a continuar hasta el 1920-30, ¿sí? Donde ya tenemos la fotografía, ya tenemos otros recursos para hacer explícito lo que estamos contando. Entonces, con el cine, con la fotografía y todo, la literatura y el arte, ¿sí?, se va a abrir hacia otras vanguardias. Eso todavía no lo vemos, ¿sí? Bien, vamos a seguir con esto. Lo que nos interesa es argumentar. Entonces, si nosotros nos interesa transmitir una idea, transmitir un argumento en este caso, vamos a utilizar un texto argumentativo. Si nosotros queremos novelizar, vamos a utilizar una primera persona, una segunda persona, una tercera persona del autor, donde va a contar una historia. Pero no es el caso. Ahora vamos a hablar del texto argumentativo. El texto argumentativo requiere de fundamentos y estrategias para defender su perspectiva, es decir, mecanismos de persuasión que hagan más convincentes sus argumentos. Es de forma oral o escrita en el que el autor se propone transmitir y defender una postura, un punto de vista o una opinión en torno a un tema específico. Por lo tanto, su objetivo fundamental es convencer al lector de que su postura es la correcta o la más conveniente. Bien, entonces, repasemos. Intención de convencer. Lo va a hacer a través de citas, ¿sí? Lo va a hacer a través de defender su perspectiva, ¿sí?
va a utilizar mecanismos y estrategias de persuasión. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, los textos argumentativos se utilizan en diferentes géneros, como los artículos de opinión, los ensayos, las diserciones de un abogado en un juicio e incluso en textos publicitarios. ¿Sí? Yo tengo que intentar mostrar que lo que estoy diciendo es la verdad. Y como es la verdad, es fácil de argumentar y es fácil de ver. Bien, bueno, por último, en esta unidad, vamos a hablar del teatro. El teatro es demasiado largo para que lo hablemos solo en una unidad, solo en un fragmento, ¿sí? Así que bueno, vamos a pensar el hecho teatral. Entonces, primero, hay un autor. No se llama autor, ¿sí? Se llama escritor o autor o, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Muchas veces ese autor no es quien escribe verdaderamente el libro. El libro es una transposición de la referencia teatral que hizo algún director y que nunca escribió. Podría llegar a ser. Bien, entonces vamos a tener que tenemos el hecho teatral y el libro teatral. ¿Sí? Bien, el hecho teatral es cómo se representa esa escena, cómo se representa esa obra, quiénes son los actores, cuál es la escenografía, ¿sí? Tal y cual como nosotros lo vemos en un teatro. Vamos, pagamos una entrada, vemos una obra de teatro, estamos aprendiendo un recurso dramático, ¿sí? Que nos permite conceptualizar, ¿sí? Historias para que de esa manera el teatro fuera a ser mejor visto y explotado. De otra manera tenemos el texto. El texto, el libro, el papel que nos queda a nosotros, ¿sí? Puede traspasar todos los años y las barreras. Puede pasar el lenguaje, puede traspasar las décadas, puede traspasar las culturas, ¿sí? Mientras que Shakespeare dirigía y ponía actores hombres en lugar de las mujeres, porque en general las mujeres no actuaban en la época de él, hoy por hoy puedo ver una obra como Hamlet interpretado solamente por mujeres. ¿Se entiende? Bien. Esas variaciones, ¿sí? De recursos estilísticos que utilizó el autor, en la actualidad están moderadas por el nuevo teatro. El nuevo teatro va a tener una estética y una presentación que nos va a permitir poder distinguir escenografía, ambiente, personajes, vestimenta, maquillaje, bueno, un montón de cosas que ustedes ya van viendo. Bueno, no me quiero hacer demasiado extenso. Hola Belén, qué bueno que estás mirando el video. Así que bueno, nos vamos a ver dentro de poco. Ahí va